La carta de Mauricio Macri esta mañana es una muestra más de cinismo, de subestimación, me parece, sobre todo subestimación, que no tiene techo. Escribe una carta que se publica en Clarín opinando sobre la educación. Soy optimista sobre el futuro de nuestra educación porque hay docentes y familias que se expresan con convicción en la defensa de una escuela que impulse la movilidad social. Sí, escribe Mauricio Macri y sea fuente de esperanza y oportunidades. O firma, bueno, pero habla de movilidad social. ¿Desde cuándo cree Macri en la escuela como impulsora de movilidad social? El tipo cree que la mayoría caemos en la educación pública, lo dijo. Es una desgracia caer en la educación pública, lo recordaba Yasky recién. Es el mismo que se llevó puestas las paritarias docentes y el presupuesto de las universidades, recordemos. El que borró del mapa el conectar igualdad y prometió jardines que nunca construyó. El que desapareció programas y pisó fondos hasta para alimentos, todo lo que le pedían desde las escuelas de todo el país y nunca llegaba. Ni lápices, ni libros, mucho menos comida y ni hablar de computadoras. Ese fue Mauricio Macri. Y además dejó a más de la mitad de niños y niñas del país en la pobreza y nos quiere hacer creer que ahora está preocupado por la educación. Ojalá que la próxima nota que publique el expresidente en uno de los grandes medios que siempre publican sus reflexiones sea para explicar todo lo que tiene que explicar. Y es muchísimo, ¿eh? Podríamos empezar por el Ar San Juan, o por los negocios de los dos lados del mostrador, o los negocios de los amigos, el espionaje ilegal. Podría anunciar el pago de las deudas del correo también, si quiere colaborar con el país en un momento tan difícil, o poner a disposición el porcentaje que le corresponda por el aporte a las grandes fortunas y de paso que traiga toda aquella plata que no tiene declarada, ¿no? Recordemos las cuentas offshore. Si está preocupado por el país, lo primero que puede hacer es eso. O un poco más también, ¿no? Digo, además del aporte que le tocaría y de pagar las deudas que tiene, también le permitimos un poco más, ya que cuando su empresa necesitó, recordemos, aún en los peores años, aún en la dictadura, con dinero de todos y todas, les bancamos las deudas. Sería hora de devolver un poco, Mauricio. La verdad que no era mi tema para hoy, aunque sí se vincula. La prepotencia de los que más tienen, en definitiva estamos hablando de eso, de los que acostumbran a servirse de lo que es de todos y que gritan injusticia cuando les toca ser solidarios o cuando les toca pagar impuestos. Las grandes crisis son oportunidades para grandes cambios, venimos diciendo desde que comenzó la pandemia, pero hay una resistencia denodada de los privilegiados, de los beneficiarios del actual orden de situación para que algo cambie. Resisten a todo. Y es una resistencia feroz, es una resistencia mezquina, extrema, mucho más que en otros países, una resistencia que no dudaría si pudieran llevarse puesta la voluntad popular, lo han demostrado. La resistencia de los que más tienen frente a la incertidumbre de los que vienen sin aire. Esta semana la Asociación Empresaria Argentina, la EA, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios salieron a rechazar el proyecto de aporte solidario sobre las grandes fortunas que tiene media sanción en diputados y advirtieron que peligra la recuperación económica si se siguen incrementando las cargas fiscales sobre el sector privado. Esto lo dicen textualmente, ¿no? Ya se había expresado en esta línea el Foro de Convergencia Empresarial y la UIA, la Unión Industrial Argentina. Son estos los mismos sectores que se niegan a un aporte para colaborar en la pandemia con el país, los que se sirven cada vez que pueden de los fondos públicos. Lo hicieron y lo siguen haciendo incluso con programas que están en vigencia, los ATP, recordemos, entre tantos, ¿no? Exigen beneficios, moratorias, bajas de impuestos, y la verdad que está bien que un país estimule, acompañe, respalde a su industria, a sus empresas, después de todo son los que generan trabajo, pero a esta altura lo que se está dando en Argentina es una suerte de chantaje desvergonzado. Esta élite se queja de que es confiscatorio el aporte extraordinario, busca respaldo en la opinión pública jugando, una vez más, con la construcción de sentido, que la propiedad privada está en riesgo, que la clase media está en riesgo, que la ley atenta contra la inversión y la generación de empleo. Lo paradójico sería
que puedan lograr ese consenso social, ¿no?, que están buscando, ese respaldo. Contaba en la semana que escuché una encuesta a gente que caminaba en la calle y le consultaban cuál era su opinión sobre este aporte extraordinario. La mayoría no estaba enterada de qué se trataba. Algunos se preguntaban si estaba bien que un rico pague un poco más de impuesto porque seguramente tenía un poco más. En este caso hablamos de millones, hay que recordarlo, ¿no? Son millones, es un sector minúsculo, millonarios, más de 200 millones de pesos. Y más de uno se preguntó, ¿qué culpa tienen los ricos? ¿Sí? Que lo repita un laburante, esto que ya lo dijeron, claro, los economistas del establishment, los alcahuetes de los millonarios, operadores en los grandes medios de comunicación, está bien, pero que lo repita un trabajador. Ninguno, por supuesto, de estos economistas o de estos comunicadores se va a preguntar qué culpa tienen los pobres, pero imagínense ustedes alguna movida al estilo todos somos Vicentín. En este caso la consigna, ¿cuál sería? Todos somos millonarios. Es ambicioso, es una caricatura que pueden esperar, pero creo no se va a dar, o espero no se va a dar. Primera batalla perdida, quizás la más importante, la madre de todas. Probablemente esa es la batalla que defienden esos 10.000 ricos, que es la del sentido. Tener que reconocer que su riqueza es obscena en un contexto como el actual, donde el 60% de niños y niñas son pobres, bueno, plantea la situación de otra manera, contradice a su discurso y además puede abrir la puerta a nuevos planteos que no quieren escuchar. Lo mencionaba Yasky recién, estamos esperando una reforma tributaria de fondo, queremos avanzar con eso. Bueno, no quieren ni escuchar hablar, imaginen. Es el mismo sector que despidió cuando le despidieron que le pidieron que no lo hiciera, el que motoriza la suba de precios aunque no tenga asidero, el que especula con servicios y con tarifas. Dicen todo el tiempo que son los que más impuestos pagan, lo habrán escuchado. Según un informe de la CEPAL, la tasa efectiva de impuestos sobre la renta que pagan los individuos del 10% del decil más rico de la población en diferentes países muestra claramente cómo en Latinoamérica, por diferentes razones, quienes más tienen son quienes menos contribuyen. Ahí están, hay un gráfico que es muy interesante, lo compartí hoy ayer lo compartí en las redes, los países latinoamericanos. La mayoría no supera el 5% en el cobro de esa tasa sobre la renta. Argentina no llega al 10%. Pero Estados Unidos, fíjense, muestra que la contribución de los que mejor están alcanza al 14 puntos, un poquito más, y hay países europeos que exceden el 20%. Digo, una vueltita por el mundo para entender cómo están las cosas. Tienen aceitados mecanismos para evadir, ese es uno de los primeros factores por los que en Latinoamérica pagan menos, ¿sí? Tienen aceitados mecanismos para evadir. Después vamos a hablar de Vicentín, que me parece que es el ejemplo más claro. Se benefician con exenciones impositivas más que otros sectores, porque además las estructuras impositivas son regresivas. Imaginen lo que sería, insisto, una discusión más a fondo. Víctor Jara propuso alguna vez que había que desalambrar. Un clásico, ¿no? Se enfocaba en la tierra, en los que trabajan, y en los que se dicen dueños, los que concentran también. Quizás lo primero que sea necesario desalambrar son las ideas, las certezas aprendidas, la naturalización de una forma de vida que descansa en la inequidad desde hace mucho tiempo, en el sufrimiento y la miseria de muchos para sostener los privilegios de unos pocos.